Amados hermanos, acompáñenme hoy a repetir estas bellas palabras de vida que Dios nos ha ofrecido para dar esperanza y calma a nuestros espíritus, por medio de estos versículos elegidos de la Biblia. Esto es palabra del Señor. Palabras de vida eterna, libertad. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos, por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119:45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5:12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado,
porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119:45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5:12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos
y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos.
Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta,
la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos.
Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual,
siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado,
porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119:45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5:12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8:31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos
y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos.
me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta,
la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos.
Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual,
siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
Gálatas 5, 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Juan 8, 31, 32 y 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 119:45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gálatas 5:12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Primera de Corintios 8:9. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre.